Delcy Rodríguez está instalada basado en el vacuum de poder que ocurre cuando se llevan a Nicolás Maduro y se llevan a la esposa de Nicolás Maduro de allí y a otras personas. Eso es algo sui generis en este caso. Es algo que yo no he visto que se haya analizado en el contexto de esta sugerencia de inmunidad, donde el vacío de poder es creado por una acción de cumplimiento de ley por parte del gobierno de los Estados Unidos de hacer cumplir las leyes criminales. ¿Qué hay detrás de esta inmunidad que ha pedido el presidente para Delcy Rodríguez? Muchísimas gracias por estar con nosotros, abogado, como siempre un lujo. Un placer para mí y muchísimas gracias por invitarme. A ver, la primera pregunta que yo me hago, ¿puede ser considerado alguien como jefe de Estado porque un país poderoso, tutor, como en este caso es Estados Unidos, lo dice frente a lo que su Constitución de repente puede arrojar dudas de un mandato que ya ha prescrito sin que haya sido ratificado por la propia Asamblea? Es decir, cuando existen dudas sobre la legitimidad como jefe de Estado de Delcy Rodríguez en Venezuela en estos momentos, ¿cómo se le puede considerar jefe de Estado de afuera? ¿Qué prevalece más? ¿La opinión del país de afuera o en este caso la Constitución para ser considerado jefe de Estado? Bueno, esa es una pregunta extremadamente complicada en un caso como este. Yo creo que en el caso de Venezuela es un poco difícil utilizar las normas que normalmente se utilizan para determinar cuándo realmente el gobierno de los Estados Unidos y el ejecutivo de los Estados Unidos en particular tiene un interés en un caso civil que pueda estar presentado en las Cortes de los Estados Unidos. Típicamente esta sugerencia de inmunidad se establece en casos donde alguien que es una cabeza de gobierno, un presidente o un diplomático de alto rango, tiene cierta inmunidad siempre y cuando el gobierno de los Estados Unidos lo reconozca con respecto a ser acusado o ser demandado o ser sujeto, como en este caso, a una demanda civil con una determinación millonaria en términos de una imposición de un pago, como determinó el juez Darren Gales, en este caso de más de $300 millones. Bajo circunstancias normales, yo creo que el análisis es mucho más fácil, pero en este caso, al haber arrestado a Nicolás Maduro, Claro. a su esposa y a otros miembros de ese régimen, y el haber hasta cierto punto instalado a una persona como encargada interina, aunque ha sido juramentada en Venezuela, como la presidenta de Venezuela por este momento, no ha sido bajo los parámetros normales donde un gobierno elige a su presidente y por ende entonces tiene estas posibilidades de tener una inmunidad en una corte norteamericana de ser demandada. Pero también es importante que el gobierno de los Estados Unidos reconoce todo esto basado y el Ejecutivo de los Estados Unidos basado en la separación de poderes, de manejar todo lo que tiene que ver con la política exterior y los intereses norteamericanos en el exterior, donde en este caso claramente tiene un interés muy grande en proteger la inmunidad de Delcy Rodríguez, ya que Delcy Rodríguez forma parte de esta supuesta transición Claro. que se está llevando a cabo en este momento y eso es lo que dificulta un poco el análisis. Claro, pero fíjese, si ya de por sí es difícil digerir que quien ha formado parte de esa estructura criminal hasta el 2 de enero, que yo recuerdo y lo hago todos los días, la decisión de Estados Unidos de entrar en Venezuela no fue para propiciar un cambio de régimen, sino porque aparentemente el cartel de los Soles, que es una organización terrorista global nombrada por las agencias federales de este país y por el Departamento de Justicia, si es realmente así y si la decisión de extraditar y de extraer a Nicolás Maduro fue ese objetivo y si es perseguir a todos estos individuos porque atentan contra la seguridad nacional de los Estados Unidos. Yo entiendo que el mensaje sea priorizar la transición, quizá frente a cualquier persecución política. Pero aquí hay un aspecto diferente. Si ya es difícil tragar que a esta señora la dejen como tutora o interina o encargada de la operación limpieza, como cada uno lo quiera llamar en este momento, habiendo sido parte de esa estructura criminal, habiendo sido, como dicen estos ciudadanos estadounidenses, copartícipe o quizá impulsora de esas torturas, de esos secuestros, de esa gente que ha estado en las cárceles en las peores condiciones. Yo puedo entender que se pueda priorizar la transición, pero hay una cosa que no me encaja y es la propia Constitución venezolana, que da un plazo de 90 días para que un presidente interino pueda ejercer esa posición
sí, y luego después tiene que ser ratificado por la Asamblea para que pueda continuar en ese cargo o convocar unas elecciones. Ni se han convocado elecciones ni ha sido ratificada, con lo cual legalmente no es una figura ni siquiera reconocida en Venezuela como presidente. No, indudablemente tienes toda la razón. Inclusive se ha escuchado con respecto al caso que existe en el Distrito Sur de Nueva York, con respecto a Nicolás Maduro, su esposa, Vladimir Padrino López y otros, de que Delcy Rodríguez puede que haya tenido algún tipo de implicación con respecto a sus actividades que podrían haber asistido a esa conspiración también, solo que realmente yo creo que eso se le ha mantenido como una espada de Damocles sobre su cabeza, precisamente para que lleve a cabo los intereses de los Estados Unidos mientras sea la presidenta encargada de Venezuela o como lo que se le quiera llamar. Obviamente ella no es la presidenta de Venezuela de una manera constitucional en Venezuela y técnicamente podría alegar Venezuela que el presidente continúa siendo Nicolás Maduro, que fue extraído de Venezuela y que por lo tanto todavía goza de esas protecciones. Pero realmente lo que sucede es que los Estados Unidos en las Cortes Americanas y el Ejecutivo en particular es quien determina a quién le dan esa sugerencia de inmunidad. Y realmente lo único que sería interesante en este caso es si Venezuela dice que no, que Delcy Rodríguez no es la presidenta, que Claro, el presidente es Nicolás Maduro, y claro. habría que ver entonces qué sucede en esa situación en la cual hay una disputa con respecto a quién es la persona que va a recibir ese Y grado no de solo, inmunidad. y no solo eso, abogado, porque ahí directamente entramos en la siguiente pregunta que le iba a hacer. Fíjese, yo en los planteamientos que me hacía, yo pensaba, bueno, vamos a suponer que después de lo que ocurrió con el terremoto, que demostró que sí, el temblor había destruido edificios, pero el país estaba devastado mucho antes, que mostró además la inoperancia, ineficacia, incapacidad de Delcy Rodríguez, etcétera, para poder estar al frente de un Estado que estuvo totalmente ausente ante la comunidad internacional, ante los ojos internacionales. Eso le complicó las cosas a Donald Trump, porque Donald Trump quería tranquilidad hasta que se pudiera hacer ese proceso de transición y creó tres fases. Pero las fases se tuvieron que alterar porque él mismo se dio cuenta que no podía mantener en el cargo a figuras como esa ante lo que acababa de ocurrir por su gestión en los temblores. Dicho esto, abogado, ahora pasa una cosa más. ¿Qué es lo que pasa si finalmente no es que el presidente priorice la transición o quiera priorizar realmente ese proceso y esa mesa de diálogo frente a la persecución judicial? Es que hay un juicio en la ciudad de Nueva York que usted acaba de tocar, donde la defensa de Nicolás Maduro argumenta que el verdadero presidente de Venezuela es Nicolás Maduro. Si a Delcy Rodríguez la sacan y no la consideran jefe de Estado, entonces la defensa de Nicolás Maduro podría decir, oiga, la inmunidad es de este señor que sí es el presidente. Bueno, pero esa determinación de inmunidad en el caso de Nicolás Maduro es algo para que la Corte lo determine. No, no es algo que lo determina como una sugerencia de inmunidad el Ejecutivo de los Estados Unidos. Son dos puntos diferentes y claramente el presidente de los Estados Unidos puede intervenir en un caso civil, como lo está haciendo en el caso de Delcy Rodríguez, sugiriendo que ella tiene inmunidad. En el caso de Nicolás Maduro, el análisis es un poquito diferente, porque en el caso de Nicolás Maduro también se puede alegar que no es el presidente legítimo, Claro. porque usurpa el poder después de una elección totalmente corrupta, porque es un individuo que no es un presidente, que es un narcotraficante, que también es un narcotraficante violento, un terrorista, que amenaza la seguridad nacional de los Estados Unidos y que por lo tanto los Estados Unidos tienen la jurisdicción de arrestarlo y traerlo frente a la justicia, como ocurrió con otros, o como ha ocurrido en otros casos, como por ejemplo el caso de Manuel Noriega, que se le determinó ser un terrorista y no necesariamente un presidente. Claramente un presidente de una nación extranjera no tiene una inmunidad de cometer este tipo de crímenes contra los Estados Unidos. Y si es un terrorista, pues entonces es encausado como un terrorista y los argumentos de que él es el presidente legítimo de un país y por lo tanto no está sujeto a la jurisdicción de los Estados Unidos podría fallar y no tener realmente esa tracción, una posición diferente. Pero con respecto a Delcy Rodríguez, es verdad. Delcy Rodríguez está instalada basado en el vacuum de poder que ocurre cuando se llevan a Nicolás Maduro y se llevan a la esposa de Nicolás Maduro de allí y a otras personas. Eso es algo sui generis en este caso. Es algo que yo no he visto que se haya analizado en el contexto de esta sugerencia de inmunidad, donde el vacío de poder es creado por una acción
de cumplimiento de ley por parte del gobierno de los Estados Unidos de hacer cumplir las leyes criminales. Así que esto presenta un punto muy importante que yo estoy de acuerdo contigo. Podría servirle a la defensa de Nicolás Maduro. No estoy seguro si eso realmente va a ser aceptado por el juez en el Distrito Sur de Nueva York, porque hay otras consideraciones también, pero definitivamente esto no es un caso normal, estas no son circunstancias que ocurren, y yo creo que cuando se habla acerca de la separación de poderes y la habilidad del Ejecutivo de los Estados Unidos de poder conferir ese grado de inmunidad, no se contaba con todo este análisis que tiene que ver con Venezuela, cuando ese vacío de poder es creado por una acción de cumplimiento de ley que resulta en un cambio esencial de régimen, porque es lo que ha Claro. realmente ocurrido por definición o por implicación.